Hola a todos nuestros seguidores de Modo Planner, una nueva entrega de nuestro resumen semanal, donde abordamos los temas económicos, tanto del ámbito internacional como local, de la semana que pasó. Como siempre, lo hacemos de la mano de nuestro periodista especializado en estos temas, Sebastián Ricardi. Hola Seba, ¿cómo va? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo andás vos, toda la audiencia? De que nada, feliz Día de la Bandera a todos los argentinos, a 200 años de la muerte de Belgrano, y bueno, qué mejor que arrancar con el resumen de lo que sucedió. Tenemos varias novedades, como recordamos al inicio de junio, comentábamos dos factores principales. Uno, lo que sucedía a nivel internacional con el tema de la reapertura y esperábamos la ausencia de algún rebrote referido al coronavirus con la activación de la actividad económica. Bueno, rápidamente, este es uno a nivel global, y el otro gran tema era el de la resolución de la deuda, obviamente pública, argentina, bajo legislación extranjera. Por mi parte, lo mejor es arrancar con lo que fue más tranquilo. Luego de una semana, la anterior, en la cual los valores internacionales se habían disminuido en base a estos miedos de la reactivación que aún no se veía tan fuerte, vale decir que en esta oportunidad, los últimos 5 días hábiles, los números fueron relativamente positivos. El S&P 500 en Estados Unidos, bueno, tuvo una leve alza del casi el 2%. El petróleo recuperó muchísimo, había bajado entre el 7 y 8% en la semana anterior. En este caso finalizó entre el 7 y el 10% arriba. El WTI y el Brent, que son las dos principales unidades de medida a nivel global. El real tuvo un leve ascenso o una leve devaluación, podríamos decir, casi 5%. Esto más que nada, Emi, es por el tema de la crisis sanitaria que sigue acentuándose allí en Brasil. Y después hubo un par de datos como la caída del 10% de mes a mes de la actividad económica en abril, aunque ellos no tuvieron una cuarentena tan brusca, y del 15% interanual. Obviamente que allí donde hay más dudas en cuanto a la salida de esta crisis, tanto nacional para ellos como internacional. Pero obviamente este fue el contexto internacional. En estos días que pasaron, las mayores novedades, como habrán escuchado muchos, estuvieron en el orden nacional. Seba, perdóname que te corto ahí, para estructurar un poquito la charla. Entonces, a nivel internacional, una semana sin mayores dificultades, un warning o una advertencia ahí en Brasil. La semana Exacto. pasada hablábamos, nos contabas, y ya parece una novela, el tema de la deuda. Si te parece, podemos arrancar en el ámbito local contando cuáles fueron las novedades en ese aspecto y después seguir más con temas de la micro u otros temas de la realidad nacional. Exacto, y hoy vamos a dedicarle un rato a este tema de la deuda porque, sin lugar a dudas, como ustedes saben, al inicio de la gestión de Alberto Fernández se habló de que era uno de los pilares que él tenía para definir hacia qué lado iba a rumbear su proyecto económico. Es cierto que al día de hoy, inclusive antes de la pandemia, no tenemos un plan económico global e integral de parte del gobierno. Obviamente esto también ha traído algunas dificultades para la resolución, porque uno está cerrando con bonistas que quieren saber cómo van a hacer para cobrar no solamente el año que viene, sino de aquí a 20 años. Entonces, ese plan integral era importante. Al día de hoy todavía no está claro. Se vio luego encima supeditado por la deuda. Sin embargo, el miércoles a la noche tuvimos las primeras grandes novedades oficiales. ¿Qué pasó? Ustedes saben que el viernes, o sea, ayer vencía un nuevo plazo de prórroga para que aceptaran lo que estaba propuesto por la mesa por el gobierno nacional. ¿Qué ocurrió? El miércoles a la noche vencía un nuevo acuerdo de confidencialidad. El gobierno decidió no prorrogarlo, es decir, hacer públicas todos los papeles que estaban en la negociación. ¿Y qué ocurrió? Por un lado publicó su propia oferta, y por el otro, las dos ofertas de los tres principales grupos de fondos de inversión que tienen la mayor parte de los bonos argentinos, que obviamente aquí vamos a ver en pantalla, y tienen, gracias a la gente de 1816, una consultora que hizo un gran trabajo de análisis y de recopilación de los datos. Esto lleva mucho tiempo, por lo tanto les agradecemos este gran trabajo que realizaron.
Ustedes verán en la primera parte la oferta argentina, que abajo el promedio de valor presente neto que ellos han calculado es de aproximadamente $52 por cada 100 de valor nominal que tenía la deuda actual, ¿sí? Lo que reflejaría este canje, pero vemos lo que es la oferta del grupo ad hoc, ¿sí? Que es el que es encabezado por BlackRock, que es, digamos, el principal fondo mundial, que tiene fondo de inversión mundial, y esta oferta está presentada por el grupo ad hoc y el Exchange Bondholders Group, que este último tiene solamente bonos de 2005 y 2010, son el discount y el par. El grupo ad hoc tiene todos los bonos, ya sean esos de 2005 y 2010, como todos los globales emitidos durante la era Macri, que en su oferta, recuerden que hemos tenido miles de operaciones y versiones periodísticas que hablaban de un principio de acercamiento fuerte, pero cuando hacemos los números, ellos lo que presentan es un valor presente neto promedio de 60,2, es decir, hay cerca de $8 todavía de diferencia. Esto, sumado a algunas diferencias también en el marco legal más estricto que pide este grupo, es donde cuando lo vimos todos presentado en los papeles, nos dimos cuenta de que hoy en día el principio de acuerdo no estaba tan cercano. Ahora, ¿qué pasa? Después viene el otro gran grupo, ¿sí? Ese grupo EBG, conocido también como Comité de Acreedores de Argentina, que presenta una oferta mucho más cercana a lo que el gobierno nacional pidió. Como verán, es de 54,7 promedio BPN. Esto incluye ese famoso warrant que el gobierno propone de 1,4, que es para acercar aún más los lineamientos ajustados a las exportaciones. Todo esto es conversable, o sea, uno cuando ve esto, y vamos a pasar al siguiente gráfico, cuando uno ve todo esto, más allá de esas diferencias grandes que parecen existir con el grupo más poderoso y un poco más hostil para lo que es la propuesta argentina, ustedes observen esta línea de la curva de vencimientos en dólares. Como ven, la gris es la que vendría a ser el perfil actual de vencimiento. Ven cómo se concentraban entre 2020 y 2028 principalmente. Las nuevas ofertas, tanto la de Argentina como las dos principales de los acreedores, van bastante en línea, a pesar de esa diferencia inclusive de $8. Y aquí es donde nos damos cuenta que parece impensado que haya un rechazo mayoritario. Yo quiero aclarar esto. Para que Argentina salga del default en el cual hoy está y podamos dar vuelta a la página, necesita correr imperiosamente con todos estos grupos. No hay manera de evitar el default que no sea acordando con ellos. Por más que acuerde con el más amistoso, podríamos decir, que como ven, entre la línea azul y la línea púrpura prácticamente no hay diferencias, la línea amarilla, que es la de los más hostiles, tampoco refleja demasiada distancia, salvo en los primeros 4 años, es decir, lo que tiene que pagar el gobierno de Alberto Fernández. Aquí, mientras ustedes siguen observando este gráfico, les quiero hacer este detalle. La oferta inicial de Guzmán, la de abril, que fue altamente rechazada, ofrecía pagar hasta 2023 $300 millones. El vencimiento original, sepan que es de 28.000 millones. Lo que Argentina está reestructurando en los primeros 4 años son 28.000 millones de dólares. Por lo tanto, era irrisorio pasar de 28.000 a 300. Esta segunda oferta de Guzmán ofrece pagar en estos 4 años, sobre todo a partir de 2021, 1.700 millones. Lo que pide el Comité Argentino de Acreedores es 1.900, por lo cual esta diferencia está prácticamente saldada. Lo que solicita el grupo comandado por BlackRock es 3.800 millones y originalmente habían sido 5.100. O sea, estamos hablando de que en 4 años Argentina tiene que pagar 2.100 millones más de lo que está ofreciendo hoy. Es irrisoria esta diferencia. Por lo tanto, no hay manera de que Argentina, con buena voluntad y acercándose obviamente de aquí en adelante será el gobierno quien deba acercar las posiciones principalmente, de que no existe un cierre y de que podamos ver un final feliz entre las partes y que haya acuerdo entre todos ellos. ¿Qué ocurre? Como vencía el día 19 de junio, es decir, ayer, la oferta y todos esperábamos una prórroga, lo que sucedió ayer fue que el gobierno decidió posponer esta nueva oferta, que todavía no fue presentada oficialmente, hasta el 24 de julio.
Es decir, un mes y una semana. Son 5 semanas de negociación que se van a abrir. Antes de eso, el día jueves, como están viendo, los bonos empezaron la jornada, después de lo que había sucedido el miércoles, cayendo estrepitosamente, el doble de lo que están viendo en pantalla. Finalmente, al finalizar el día, estamos viendo aquí un modelo de algunos de los bonos, por ejemplo el ADC17D, que es el bono del centenario, terminó en 3,4 cuando arrancó 7 puntos abajo. ¿Esto qué significa? Que por un lado, los mercados vieron muy negativamente esta presentación que se hizo y finalización de las conversaciones oficiales, ¿sí? Tras la caída del acuerdo de confidencialidad, pero por el otro, a medida que fue pasando la jornada, y se vio sobre todo en el día de ayer, cuando recuperaron todos los valores perdidos del día jueves, empezaron a ver que a pesar de las diferencias sigue siendo tan, pero tan difícil en términos de coherencia que no haya al final del camino un acuerdo. Bueno, Seba, entonces, tomando tus palabras, entiendo que ahora entramos en un compás de espera en estas 5 semanas, donde seguirán las negociaciones, pero resumiendo, lo que podemos decir es que hoy en día se trata más de una decisión política que de una decisión basada en lo técnico-económico, poniéndolo en palabras sencillas. Exactamente, exactamente. Vos pensás que eh, termina arreglándose en un promedio de $55 de BPN o 58. Aquí lo concreto es que se ve que todas las partes han mostrado algún tipo de voluntad de arreglo, o sea, todas han cedido algo, pero lo que falta, repito, terminando en 55, en 58 o en 60, menos de 55 es lógico que BlackRock y los demás grupos no van a bajar. ¿Para qué? Para que exista un 66% mínimo de aprobación en los bonos de Macri y un 85% en los bonos de 2005 y 2010, porque si la deuda no es sostenible porque la actividad económica no logra remontar de aquí a unos años, lo va a hacer a 50, a 55 o a 60. Por lo tanto, a veces es necesario ceder un poco y no terminar perdiendo una cuestión, una oportunidad única de empezar a retomar y ver los verdaderos problemas que tiene nuestra economía estructuralmente, que van muchísimo más allá del financiamiento externo. Y en base a eso vemos que, como te decía anteriormente, el riesgo país en la semana, luego de la remontada de ayer, tras todo este análisis que deben haber hecho los distintos sectores económicos, terminó bajando 1,3, es decir, los bonos terminaron subiendo un 1% en general en el transcurso de los 5 días. Los que no remontaron demasiado fueron las acciones. Vemos el ejemplo de Grupo Galicia, los ADR terminaron 5% abajo, y el Merval en dólares y en pesos exactamente igual, 5,74% entre el viernes de la semana pasada y este. Y acá hay un detalle más que te quería mencionar entre todos estos vaivenes que hay en la discusión por la deuda. El dólar oficial siguió con el aumento gradual promedio de entre 6 y 9 centavos diarios, aumentando en la semana un 0,6. El MEP, que venía muy abajo, terminó subiendo casi 3%, el contado con liquidación prácticamente no se movió, y el dólar blue, que venía bajando hasta 124 el día miércoles, finalizó en 128, ya nuevamente acercándose mucho a los 130. Recordamos que el dólar blue, hoy a pesar de ser ilegal, es el único que tiene libertad de movimiento, ¿no? Porque todos los demás se encuentran totalmente restringidos por las intervenciones del Banco Central o por las últimas resoluciones, tanto del BCRA como de la Comisión Nacional de Valores. Todo esto que produjo, todos estos movimientos, que luego de que veníamos, ¿te acordás de semanas en las cuales había más de 600 millones de dólares que había sumado a su balance el Banco Central comprándolos? Bueno, esta semana venía comprando en un valor un poco más bajo y entre jueves y viernes en el mercado único libre de cambio se calcula que terminó vendiendo, para que no suba más el tipo de cambio, unos 70 millones de dólares, lo cual generó que en la semana subieran solamente unos 52 millones de dólares. Bueno, Seba, y ahora yendo al ámbito de la economía real, digamos, ¿cuáles son las principales novedades de la semana?
Bueno, para cerrar todo este comentario, más financiero obviamente, aunque sí, lógicamente influye en nuestra economía real, déjame decirte que no se me pase, el lunes vence un bono en pesos, el más grande que queda de acá a fin de año. Una cosa así positiva que sin lugar a dudas ha hecho la Secretaría de Finanzas es normalizar la curva de vencimientos en pesos. Le quedaba este desafío, que era el vencimiento de 138.000 millones de pesos del BOPOMO, que se llama por lo que es el bono de política monetaria emitida en la gestión anterior. Afortunadamente se licitaron 135.000 millones de pesos el jueves, que se adjudicaron en 4 letras distintas y en un bono con vencimiento más de maduración más larga, y esto a priori normaliza con una condición, esto vale decir, como el poseedor del 2/3 de estos bonos es PIMCO, que es otro gran fondo de inversión internacional. Se comenta que hubo un acuerdo entre este fondo principalmente y el gobierno para licitar por primera vez en la gestión de Alberto bonos en dólares, eran 1.500 millones entre agosto y noviembre, y haber trazado una especie de puente con las letras que se licitaron el jueves en pesos que se van a poder canjear luego por estos bonos en dólares bajo legislación argentina. Para que estos tengan una buena adjudicación en su momento, sin lugar a dudas, para ese entonces va a tener que estar cerrado el tema de la deuda. Y última cosa, la razón por la cual se prorrogó hasta el 24 de julio y no otra fecha es porque el 30 de julio vencen 566 millones del discount, que es bajo legislación extranjera, y ahí sí, si Argentina no tiene cerrado para esa fecha, sí o sí, el tema de la deuda, muy probablemente la gran mayoría de los bonistas extranjeros van a poder empezar a litigar y acelerar el cobro del total de la deuda porque se lo permite la legislación mucho más dura de estos bonos emitidos en 2005 y en 2010. Ahora sí, en cuanto a la economía real, Emi, primero una buena noticia. También en la noche de ayer, primero había habido horas antes una decisión de la justicia de Santa Fe, yendo para atrás con intervención del gobierno vía decreto de necesidad y urgencia del grupo Vicentín. Solamente a los interventores nombrados por el gobierno les da la posibilidad de ser veedores durante 60 días, y al directorio de la empresa le dio nuevamente el poder para generar una transición en estos 2 meses ordenada, y en concordancia a esto, el gobierno de Santa Fe, bajo la línea del gobernador Omar Perotti, quien declaró ayer que esto lo hizo en acuerdo con el presidente de la Nación, habría presentado a la Inspección General de Justicia de la provincia una, una supuesta propuesta que quita ya la expropiación que se iba a presentar en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, todas las manifestaciones y lo que han sido las declaraciones de distintos sectores de la sociedad habrían hecho eco en la decisión del gobierno de ir para atrás con la expropiación. Veremos esta semana qué es lo que sucede. Hoy había convocado un banderazo a las 4 de la tarde. Veremos qué es lo que va ocurriendo en los próximos días, porque es muy importante, obviamente, para lo que tiene que ver con la seguridad jurídica en nuestro país. Últimos 2 datos, a la espera de qué sucede con la economía real, se publicó en lo que fue la semana pasada la canasta básica alimentaria que mide el INDEC, lo que vendría a ser un aumento de 35%, siendo 43.080. Siempre se utiliza esta variable, ¿no? Una familia tipo de 4 personas, 43.080 pesos es lo que necesita para vivir en un mes, obviamente es muchísimo dinero, y más allá de cuánto es o cuánto ha aumentado, el tema es que hoy en día con el parate que existe, no alcanza saber si los ingresos son suficientes o no más allá de la inflación. Hablando de inflación, también se supo que ha sido del 37% interanual y solamente el 0,4% mensual en mayo, el aumento de precios mayoristas, que suele ser siempre menor al índice de precios general, porque toma principalmente todo lo que son bienes y no servicios, pero esto lo único que hace es mostrar lo que ha sido el enorme parate producto de la pandemia, más toda la cuestión anterior que veníamos teniendo previo al mes de abril. Muy bien. Bueno, Seba, está muy claro. Vamos a ver cómo sigue el tema Vicentín, que claramente ahí el gobierno se metió en un brete. Veremos si esta es una estrategia genuina
o si es simplemente una de las estrategias de replegarse y después volver a contraatacar, pero bueno, eso se verá en los próximos días. La verdad que muy clarito tu panorama, te agradezco como cada semana y los esperamos a todos los seguidores del Modo Planner, que cada vez somos más, para un nuevo resumen. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Emi. Un saludo para todos y buen fin de semana.